apareció la Ley de Modernización Fiscal 27.802, que planteó no solo cuestiones de seguridad social, sino cuestiones tributarias. Y dentro de las cuestiones tributarias, una de ellas está en incursionar, en eliminar la discriminación tremenda que había, ahora les voy a decir los periodos, pero en principio una persona física hasta el 31 de diciembre del 2025, quien tenía hacienda de invernada, es decir, adquirida, se le generaba una ganancia que nosotros los contadores la denominamos ganancia por tenencia o ganancia injusta, porque no es una verdadera ganancia. ¿Cómo lo hacían? Obligando a evaluar esa hacienda que es de invernada en función de los precios de plaza, precios de mercado, al cierre del ejercicio. Eso genera, obviamente también hay que contemplar la inflación por el ajuste por inflación y algunos tecnicismos, pero en definitiva genera una manifestación de un mayor valor del bien que yo tengo en mi poder, en este caso Hacienda, y de esa manera me están cobrando un impuesto por el aumento de valor real, sacándole la inflación, y entonces esa carga fiscal implica que me están cobrando sobre un mayor valor, sí, real, pero yo no vendí, yo no realicé la venta de ese animal. Entonces ese animal puede el día de mañana enfermarse, morirse, lo que sea, y sin embargo yo ya pagué el impuesto. Es decir, es un adelanto de impuesto que me perjudica muchísimo además con lo que es el capital de trabajo de ese productor, y por lo tanto el hecho de que ahora haya venido una modificación realmente interesante termina con esta inequidad de exigir la evaluación de hacienda de invernada de una manera y la hacienda de cría de otra, ¿no? Como hablamos recién, es el fin del castigo por tenencia. Se elimina la obligación de tributar las ganancias por tenencia y aparece una nueva fórmula. En definitiva, termina dejando afuera del valor de la evaluación un 40%, más allá de los tecnicismos que implica que hay que aplicar una tabla, hay que aplicar un porcentaje de la tabla de una ley, de la 23076, pero lo importante es que ustedes entiendan que más o menos se va a valorizar al 60% del valor de plaza. Queda un 40% afuera, que es el cálculo más o menos de lo que sería la ganancia al momento de realizar esos animales. Pero ¿qué pasa? En esa situación, obviamente, me mejora el flujo de fondos, porque hay un impuesto que antes lo pagaba, que ahora no lo voy a tener que pagar sobre esa mayor supuesta ganancia. Acá hay un tema de vigencia, que quiero comentarlo ahora, para los que tengan interés directo, contadores que habrá en la sala y demás. Hay señoras también muy respetables que no les interesará, y otras que tienen estupendas establecimientos ganaderos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es, cambia la situación una persona física que una persona jurídica, que sería una sociedad. La persona física va a poder aprovechar desde el 1 de enero del 2026 esta metodología de evaluación. Si tiene invernada, va a evaluar de acuerdo a lo que estamos comentando ahora. ¿Qué pasa? Cuando se hizo el año 2025, esa persona valorizó de acuerdo a la metodología anterior. Y los anticipos que le van a cobrar van a ser en base a la metodología nueva. Es decir, el impuesto se le va a reducir. Entonces, recomendación, opción de reducción de anticipos, ¿sí? Entonces, en ese caso, tenemos que tener en cuenta eso. Y las sociedades, en realidad, hay sociedades que cierran en marzo, otras que, las agropecuarias, la mayoría cierran en junio. O sea, esto les empieza a funcionar a partir del cierre de ejercicio iniciado después del 1 de enero del 26, con lo cual sería en este caso 1 de julio del 26 empezarían con el nuevo método, ¿sí?
Esta situación simplemente es una simple tenencia y, como dijimos, afecta al capital de trabajo y ahora se traslada todo al momento de la venta, ¿sí? El impacto que decíamos que podía suceder, una sequía también, una inundación, una muerte del animal, todas esas cosas son ingresos que no se generaron nunca y que con la metodología anterior había que pagar el impuesto, ¿no? El punto de inflexión ahora, como decíamos recién, respecto del periodo, y esto más que un excelente, más que un beneficio, diría yo, es una situación de estricta justicia. Pero bueno, a veces la justicia no está y con estas modificaciones aparece, lo cual es meritorio que esto esté, ¿no? Bueno, acá hace referencia a las situaciones de antes y el nuevo régimen, que ya las conversamos, y se trata entonces de la aplicación del 60%, tiene una característica que los animales con más años, y en definitiva después del segundo año de engorde, no se considera los kilos posteriores. Al no considerarlo, a considerar todo como máximo 2 años, si estamos hablando de un novillo de 500 kilos, y bueno, y a los 2 años pesaba 400, esos 100 kilos no se evalúan, quedan para el momento de la venta, ¿sí? Bueno, con lo cual acá es lo que graficado respecto a la edad en animal, lo que estaba tratando de expresar recién, ¿no? Vaquillonas se toman y los novillos de 1-2 años. Esto va para todo, no solo hacienda vacuna, sino también para los cerdos, también para los ovinos, todo lo que es hacienda, ¿sí? Bueno, en lo que hace a las hembras, todos sabemos que tienen un valor de referencia en función de la antigüedad del establecimiento, y digo establecimiento especialmente y no explotación, porque no me gusta nada. Me parece tremendo y nos estamos comprando un conflicto con la sociedad no agrícola-ganadera, ¿no? Porque decir explotación, están explotando la tierra, así que establecimiento. Lo mismo que después voy a hablar de derecho de exportación, vamos a ver cómo las denominamos, ¿no? De esta manera vemos un poco, no es la intención explicar toda evaluación, toda la metodología, pero vemos un poco que hay una buena noticia, no un beneficio, pero sí una estricta justicia, ¿sí? Bueno, los que evalúan saben que fuera de la zona central ganadera tienen otra metodología de evaluación. Esto es el esquema de lo que hablamos recién, ¿no? Del 40%. ¿Y qué pasa? Bueno, con las hembras que van por precio fijo. Por eso adquirir hembras al cierre de ejercicio es normalmente muy conveniente. Acá está lo que hablamos del 26-27, porque ¿qué pasa? En el 2026 el impuesto va a vencer en mayo del 27, ¿sí? Y si la sociedad cierra en junio, esto va a empezar hasta el 31 de junio del 27, del 27, y va a pagar en el noviembre del 27, ¿no? Bueno, este es el alivio, digamos, que queríamos anunciar. Ahí está la recomendación que comenté. Quisiera ahora dedicarme al segundo tema, que tiene que ver, muy corto, lo voy a referir porque son muchos los colegas integrantes de la comisión que van también a explicarles otras temáticas que son realmente muy interesantes. Así que quería hacer un comentario sobre la rebaja de los derechos de exportación. La idea nuestra es seguir todo corrido. Hay varios oradores que tienen que expresarse con temas, creo, muy interesantes, y después sí dejar tiempo para preguntas, por supuesto, de toda naturaleza de lo que hemos hablado, de la temática, ¿no? En primer lugar,
un problemita práctico y que es imposible desterrarlo. Los derechos de exportación vienen del Código Aduanero. Todos sabemos que la recaudación es privativa de la nación. ¿Por qué? Porque está en la Constitución Nacional. Ahora, ¿a quién se le ocurrió? No sé a quién, no lo encontré todavía, porque creo que si lo encontramos, y ustedes me ayudan, lo matamos entre todos a piñas. Porque decir algo que es una retención, no sé por qué, porque cuando a mí me retienen algo, si no me lo devuelven, ¿qué pasó? Me lo robaron, si era mío. ¿Por qué le dicen retención? No tiene ningún sentido. Esto es un impuesto violento a la producción. Esa es mi definición al menos. Realmente, si uno analiza todo lo que sucedió, incluso desde antes de 1980, alrededor de 1973, todas estas idas y vueltas generaron, por un lugar, que alguna presidenta de la Nación dijo: vamos a aplicarle un aumento a las retenciones de 3 puntitos. Divino, en disminutivo, ¿no? Estaba en el 30%, nos dicen, le ponemos solo 3 puntitos. No es verdad. 3 puntitos es un 10%. Si estaba en el 30 y pasaba al 33, es un 10%. Y así se fueron aumentando de a puntitos. Ahora hay que decir las cosas como son. En esta normativa última que salió, que hubo una importantísima reducción de los derechos de exportación, actuales y más que nada proyectados. Si utilizamos el mismo método que estamos criticando, ¿no?, en realidad se reducirían a fines del 2028 al 50%. O sea, la mitad de la tasa que estaba en cada uno de los granos. Yo hice un análisis, tengo toda una planilla, y en cada uno de los granos. Ahora, ¿cuál es el problema más grave de este impuesto? Este impuesto todos quieren, obviamente, que se derogue, un impuesto fácil recaudación, es todo ingreso de la nación y además le baja las bases de los impuestos principales, IVA y ganancias, a las provincias, que es donde se genera la riqueza. No tiene ninguna explicación de un motivo válido como han querido hacer con que los precios de góndola y todo eso es totalmente tendencioso. En realidad, además, cuando uno vende, ¿qué tal, Ángel? Cuando uno vende, un productor vende, obviamente el exportador le traslada el costo del derecho de exportación. ¿Qué pasa? Es un impuesto al ingreso, porque cada uno de ustedes que es productor tiene costos diferentes, porque tiene unidades económicas distintas, tiene un tipo de desarrollo productivo diferente, más o menos intensivo. A alguno se le inundaron unos cuantos lotes, a otros no. El rendimiento es distinto, con lo cual es el impuesto más injusto que hay, porque no mide realmente la capacidad de contribuir de cada uno de los productores. Con lo cual me parece que es muy criticable de fondo. Todos sabemos y queremos que se derogue, pero por lo menos estamos viendo que va a haber una baja muy pronunciada hasta el 2028, ¿no? Y en definitiva, en todos los casos prácticamente es el 50%, 57% de reducción. Con lo cual, aquí están en porcentaje, ¿no? La mayoría, 54% de reducción, 57% el caso del girasol. Con lo cual, me parece que el efecto sobre la producción ya lo hablamos, y el problema de que haya una expectativa muchas veces de que bajan los derechos de exportación o van a subir, afecta a la producción porque tiene que haber previsibilidad y no la hay, y además está el tema de todo lo que implica la planificación de siembra, cosecha y comercialización. Bueno,
ya hablamos de la rebaja profunda, y quiero hablar, este es un tema que también es una luz en el camino, es un alivio que se va a producir, creo que puede hacer que los pueblos justamente mejoren mucho por intermedio del efecto derrame del agro en las distintas zonas. Así que quiero hablar del hermano menor, no vamos a hablar de Gran Hermano ni nada de eso, no se preocupen, pero del hermano menor del RIGI, ¿no? Todos sabemos que el RIGI exige, una inversión de más de 200 millones de dólares, ¿no? Esto es una cifra bastante interesante, ¿no? Pero hay algunas iniciativas que han llegado a esos valores y que están funcionando, ¿no? Y esa situación ahora lo toma la ley 27.802, la misma ley que hablábamos recién, y plantea el régimen de inversiones para medianas inversiones, para medianas empresas. Esto es un régimen que tiene grandes beneficios para las pymes, justamente, y las pymes categorizadas como pymes de acuerdo a ARCA. Tenemos que ver si en el momento determinado que hacemos las inversiones, qué categoría de pyme tenemos, porque para adquirir bienes de uso, o sea, tractores, sembradoras, cosechadoras, tolvas, lo que sea en el campo en este caso, va a tener una menor deducción, un menor cómputo de lo que es una amortización. Vuelvo con esto por las dudas, alguno que no conoce mucho el tema de la amortización. La amortización es el reflejo económico del desgaste del bien. Entonces normalmente se dice, bueno, hay determinados bienes que tienen 5 años, otros que tienen 10 años, un inmueble que tiene 50. Bueno, entonces esa cantidad de años de vida útil que tiene ese bien es en las cuotas en las cuales se computa el gasto realizado, que no es gasto, es inversión. Esa inversión se deduce en cuotas. A través del RIMI, aquellos que estén en condiciones, de acuerdo a la categorización como pyme, inviertan de acuerdo a los montos que está previsto, que ahora se van a asustar un poco, en 2 años, a partir de marzo del 2026, son 2 años de vigencia del RIMI, que van a tener que invertir un límite mínimo. Hay un umbral mínimo. Ese umbral es distinto, depende del tipo de categoría de empresa que estamos refiriéndonos. Pero si lo superan, tienen la ventaja de deducir, en vez de 5 años o 10, en 2. En el año de la inversión y el año siguiente. También puede haber obras en el campo, puede haber importantes obras civiles, que se disminuye también el porcentual. Pero quiero ir con algún ritmo porque hay mucho para hablar, ¿no? Bueno, los motivos del RIMI ya son claros siempre, ¿no? Promover el desarrollo económico, favorecer el empleo, incrementar las exportaciones. Todo esto muchas veces son promesas, yo creo que en este caso se van a dar. Que van a aumentarse la exportación, que va a haber una mejor competitividad, que va a haber más empleo. Este nuevo régimen, una cosa muy importante que no me quiero olvidar de decirla. No puede entrar al RIMI el que tenga deudas con ARCA. Lo quiero marcar, bien marcado, porque está como un rengloncito por ahí tirado, ¿no? En la normativa. Pero si no están al día, no pueden entrar al RIMI. Van a tener que pagar primero la deuda y habrá que analizar si el fisco tenía razón con esa deuda o no. O sea que puede ser un tema, ¿no? Por supuesto pueden entrar empresas unipersonales,
sucesiones indivisas, sociedades comerciales, y están excluidos aquellos condenados o con entidades declaradas en quiebra o justamente contribuyentes con deuda firmes y exigibles. Acá están los mínimos, umbrales mínimos de inversión. Una microempresa tiene $150.000 de mínimo. En 2 años tiene que poner $150.000 para entrar en el régimen. La pequeña, 600.000, la mediana, $3,5 millones, y las tramo 2, que son un poquitito casi grandes, pero no llegan, $9 millones. Mucha gente ha criticado esos montos, que son muy elevados para aportar en 2 años. Bueno, dependerá de cada caso puntual, de la actividad y todo. Pero todavía no mandamos la frutilla al postre, porque ahora falta referirse a, esto ya lo comentamos, falta referirse a este punto. Una excepción crítica, los bienes estratégicos. ¿Cuáles son los bienes que yo puedo comprar sin tener un mínimo de inversión y que me permitan una deducción plena de toda la inversión en el mismo periodo fiscal? Es fabuloso. O sea, hace muchos años, yo tengo casi 70, me falta un poquito. Y estoy con los impuestos desde hace más de 45. Y nunca había visto un reconocimiento de este calibre de amortización acelerada. Mandar todo a pérdida, sin límite mínimo, sistemas de riego. Pongo sistemas de riego, esto va a mejorar muchísimo todas las empresas del sur, ni hablar, y donde hay sequía, por supuesto. Equipamiento de generación o almacenamiento de energía, los famosos paneles solares o eólicos o lo que sea, también no importa el monto mínimo de inversión. Se va a mandar todo a pérdida, una vez que se demuestre la vinculación con los ingresos que generan, ¿no? Mallas antigranizo es una cuestión de economías regionales en general. Y lo que me han llamado todos es por los toros y es por las hembras. Y algunos han dicho, che, y los toros, no, las vaquillonas más, que califica de esa manera el propio Angus, y que Gigi me mira porque me parece que tiene alguna por ahí guardada. Bueno, ¿qué pasa? Esas, para mí, no está especialmente planteada en la normativa hoy. De todas maneras, aun cuando no ingresen aquí, cuando uno tiene el valor muy bajo de referencia de la hembra, bueno, lo va a poder considerar prácticamente total deducible, ¿no? Pero los toros que tenían 5 años de amortización pasan a 1 año. Fueron furor un par de remates que hubo hace muy poco que me llamaron, y los que van a ver en septiembre, porque hay que entorar en octubre, ¿no? Entonces, comprar toros de pedigree puro por cruza, ¿sí? Te lo digo también, es gracioso porque son mis clientes estrellas, están acá adelante, que no se pierden una charla. Y le digo, no, pero no tiene sentido. Bueno, vienen. Y hoy me dijeron, mirá, Andrés no va a venir porque está enfermo. Pobre Andrés. Y me lo veo aparecer. Parece que no era tan fidedigna la información. Bueno, lo cierto es que es un gran beneficio. Esto es lo que quería marcar. Algunos dicen, entonces si me compro un toro de 10 millones de pesos, pago 10 millones de pesos de impuesto menos. No, pará. A ver, sería... En realidad, primero hay que aplicar la alícuota, ¿no? A ver cuánto me ahorro y me genera una mejora fuerte de capital de trabajo, también, sin ninguna duda. También se reduce el IVA a la energía que utilizada para lo que es el riego, ¿sí? Al 10,5. Y la devolución del IVA es una especie de espejismo, porque se prometen, cuando prometen, ¿viste? Y te dicen, en virtud del cupo les vamos a devolver el IVA.
Bueno, ya estamos todos hartos del impuesto a valor agregado y la distorsión que se ha producido en el IVA con el famoso denominado saldo técnico, injusto, inequitativo, ilógico, y que hay que pedir por la derogación, ¿no? De ese artículo. Pero bueno, esto prometen que el espejismo de los 3 meses, ¿no? Que dentro de los 3 meses me van a devolver el IVA de la compra de los bienes adheridos al régimen del RIMI. Bueno, ahí tenemos que mantener los bienes, no podemos comprarlos y después venderlos y decir, yo me tomé todo y mínimo 2 años tienen que estar en el patrimonio y no tiene que, digamos, si se puede reemplazar, sí, se puede reemplazar y evitar ese problema, pero si se destruyen y es por un motivo comprobable, no hay ningún inconveniente, eso no hace perder el derecho, no caduca. El agujero negro es tremendo. A mí me llamó un empresario y me dijo, che, estoy con un problema. Yo voy a invertir 50 millones de dólares. No estoy categorizado como pyme. ¿Qué beneficio tengo? Quedé pensando, digo, claro, 0. Ningún beneficio. No estoy en el RIGI porque no he invertido 200 millones de dólares. No estoy calificado como pyme, pero invertí 50 palos verdes y no tengo ningún beneficio. Con lo cual hay un proyecto que se llama beneficios para empresas relevantes, que está planteado, pero bueno, hay 170.000 millones de dólares que se consideran que van a ingresar, en definitiva por la mayor actividad también que todo esto puede producir, pero está con esa traba que eso se tiene que resolver para que ese proyecto tenga éxito, porque muchas empresas que no llegan a 200 millones de dólares, algunos los arañan, otros no, pero no son pymes, entonces no entran en todo lo que hablamos. Por lo tanto, es una buena oportunidad, va a producir un impacto importantísimo en la caja, en el capital de trabajo. Hay que priorizar justamente este incremento de bienes para potenciar las empresas agropecuarias. Y bueno, y hay que ver justamente si está categorizado como pyme o no nuestra empresa. Esto es de Facundo Sarabia, pero no se asusten, no voy a cantar, nunca lo hago, porque sé que pueden romperle los tímpanos a más de uno, pero sí que dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de darle un poco de paz a la Argentina y un triunfo para la Argentina el domingo, ¿no? Bueno, muchas gracias.